alegría poder estar aquí cada domingo y estar alabando y glorificando, dándole gracias al Señor por su bondad, por lo que Él ha hecho. Ah, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie que tenemos del libro de Santiago. Y para comenzar, no sé si alguno de ustedes se ha topado o ha escuchado de alguien que una persona, un hombre o mujer que haya dejado que un pájaro o un ave haya hecho un nido en su cabeza. No sé si alguien lo ha escuchado, me gustaría saber dónde, pero imagina nada más ese concepto, esa idea, que un pájaro empiece a volar sobre tu cabeza y de repente deje por ahí una ramita y luego se va y regresa y pone otra y así va construyendo, ¿no? Es un proceso que no es instantáneo, no es algo que le lleva, no sé, 2, 3 minutos, tarda días, ¿no? Pero eso es lo que hace un pájaro, es ir y venir y venir. Pero de nuevo, ¿has visto, has escuchado, has sabido de alguien, una persona que dejó que un pájaro haga nido en su cabeza? Si no lo has escuchado y te preguntas, bueno, ¿qué tiene que ver esta carta de Santiago con esta pregunta? Pues ahorita lo vamos a ver más adelante, pero considérala y déjala ahí en tu mente unos minutos. El día de hoy vamos a continuar en Santiago en los versículos 12 al 18. Santiago 1, versos 12 al 18. Y dice lo siguiente. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta tarde que podemos estar reunidos, que podemos estar animándolos en uno al otro, pero más que nada que por el hecho de que estamos reunidos en tu nombre, que porque nos podemos animar el uno al otro, exhortar al uno al otro, podemos reunirnos para estudiar tu palabra y te pedimos que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones, que haga la obra que nuestras habilidades humanas no pueden, Señor Jesús, que es la obra de transformación. Te pedimos que tú hables a través de mí en esta tarde y que tú traigas convicción en los corazones de cada uno de los que estamos aquí el día de hoy. En tu nombre, Jesús. Amén. Haciendo solamente un breve recuento, en las semanas anteriores estábamos hablando acerca de esta idea de la tentación y la prueba. Y veíamos que en el texto original donde fue escrita esta carta, la palabra prueba y la palabra tentación aquí en español vienen de la misma raíz, de la misma raíz griega, y la forma en que distinguimos qué es la palabra que se usa, digamos, en español, tiene que ver con el contexto con el que se está hablando. Sin embargo, prueba y tentación parecen tener y referirse de cosas similares, de lo mismo. La prueba, estábamos viendo que tienen que ver con circunstancias externas a la persona, digamos la situación de las riquezas o la pobreza, el pasar por una persecución por nuestra fe, el pasar por distintos sufrimientos, tiene que ver con una situación externa. Es lo que estuvimos hablando acerca de las pruebas. Vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios probó a su pueblo al sacarlo de Egipto y al llevarlo por el desierto, estuvo probando sus corazones. También vemos cómo Dios probó a Abraham cuando le pidió que entregara lo más preciado para sí, que era su hijo. Vemos que Dios a lo largo del Antiguo Testamento prueba a su pueblo.
Pero, ¿qué de la tentación? Si hay una distinción entre prueba y tentación, ¿cuál es? Y primero que nada vamos a ver verso por verso y vamos a ir de nuevo al versículo 11 que dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Primero que nada, aquí estamos viendo y estamos notando que está Santiago siguiendo un mismo patrón al que de las pruebas. En las pruebas, en el versículo 2 veíamos que decía, tengan por sumo gozo mis hermanos cuando se encuentren en diversas pruebas. Está diciéndole, esto es algo que viene de parte de Dios, que Dios ha permitido, y tengan por sumo gozo cuando se encuentren en ellas, porque Dios quiere hacer algo a través de su vida, los está formando, los está forjando el carácter de Cristo. Aquí en el verso 12, cuando ya está cambiando y está hablando específicamente de las tentaciones, dice, sean bienaventurados. Es una frase muy similar al tengan por sumo gozo. Así que está diciendo, hay un propósito porque Dios los está permitiendo ir o atravesar esas tentaciones. Hay un propósito por el cual no las está eliminando así simple y sencillamente. Y sean bienaventurados, y luego nos da una promesa que si perseveramos en nuestra fe, que si perseveramos en nuestro caminar con Dios en medio de la tentación, vamos a tener una corona, hay una recompensa, y es lo que vemos en el versículo 12. Pero avanzando un poco más, vamos a leer el capítulo 13 y vamos a empezar a preguntarnos ahora, ¿de dónde viene la tentación? Dice el verso 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Y tal vez ahí pues es obvio, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que tú y yo en muchas ocasiones en nuestras vidas queremos acusar a Dios de que Él es el que nos está ocasionando el ser tentado, que es por culpa de Dios. Pero aquí claramente nos está diciendo que no es Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Pero más allá, si hacemos memoria en el versículo 5 que leímos la semana pasada, dice que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Entonces Dios no es la fuente de la tentación, Dios sí es la fuente de la sabiduría para poder enfrentar la tentación. También en el versículo 17 que leímos hoy habla de que Dios es la fuente y el dador de todo don perfecto y de toda buena dádiva. Entonces, de nuevo, Dios no es la fuente de la tentación, sino que nos da los dones y lo que es necesario para poder nosotros vencer esa tentación. También vemos que Dios es amor. Si leemos en Primera de Juan 4, del 8 al 10, Primera de Juan 4, del 8 al 10 nos dice lo siguiente: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y es muy claro ahí, Dios no es la fuente de la tentación. No puede ser posible porque Él nos amó tanto, Él nos amó primero cuando Él sabía las situaciones de pecado en las que tú y yo estábamos envueltos. Aún a sabiendas de eso, Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, para hacer ese rescate, ese pago que nosotros no podíamos cubrir. Pero luego entonces la pregunta todavía no es respondida: ¿de dónde viene la tentación? Otra respuesta pudiera ser el diablo. ¿Será que el diablo es la fuente de la tentación y del pecado? Hay cierto precedente. Si leemos las escrituras, leemos, si has tenido la oportunidad de leer el libro de Job en el Antiguo Testamento, así de manera muy breve, muy resumida, Job era una persona recta que se esforzaba en honrar a Dios en todas sus acciones y era una persona ejemplar en su caminar con Dios. Sin embargo, Dios está
En una ocasión el diablo se presenta delante de Dios y Dios está teniendo esta conversación con él y Dios le presume al diablo acerca de lo recto y de lo justo que era Job. Y el diablo, como lo que él es, empieza a engañar, a manipular, empieza de hecho a acusar a Dios y le dice: Dios, es que él es bueno porque tú lo estás protegiendo, porque has puesto un muro de protección alrededor de él. Quítaselo. Y para no extendernos demasiado en el libro, vemos que a través de una serie de sucesos Dios le da permiso al diablo para tentar y para probar a Job. Y a lo largo de ello Job se mantiene firme en su fe. Y sin embargo había todavía algo ahí que Dios utilizó esas oportunidades de prueba y de tentación para que a final de cuentas Job declara: de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Dios utilizó aún la prueba, la tentación. Pero bueno, sigue la pregunta sin responder: ¿de dónde viene la tentación? Pues vamos al versículo 14. El versículo 14 nos dice de dónde viene. Dice: sino que cada uno es tentado y es llevado y seducido por su propia pasión. Cuando estaba preparando este mensaje se me vinieron por ahí dos frases. ¿Han escuchado la frase cada uno sabe de cuál pata cojea? O algo muy similar. Pues es lo que nos está diciendo, Santiago. Cada uno tenemos por ese y tendencia al pecado que hemos recibido como seres humanos desde el inicio de Adán y Eva. Esa tendencia y ese pecado lo tenemos. Varía de persona en persona. Hay algunas personas que tal vez las situaciones sexuales es lo que los atrae, que es su debilidad. Puede ser el amor al dinero lo que los lleva, puede ser el orgullo, puede ser infinidad de cosas que te llevan y te seducen al pecado, y que tú puedes decir: es que yo soy muy débil en esta área y constantemente estoy cayendo. Lo que sucede es que cada uno tenemos una área o varias áreas las cuales nos llevan y nos seducen, son esas propias pasiones. La otra frase que no estoy seguro, creo que incluso hay una canción, dice: si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Entonces está más o menos lo mismo, ¿no? Está hablando acerca de personas que tienen una cierta tendencia y tú sabes de cuál pata cojea, ¿no? Ya saben qué es lo que van a hacer y pues ahí vas y lo invitas a sabiendas de que van a hacer lo mismo. Pero bueno, esta es la fuente. Esto nos ayuda a identificar, esto nos ayuda a no excusarnos y a ser propias, a ser responsables de lo que nos corresponde. Si esto está iniciando en ti y tú estás dándole pie, dándole cabida al enemigo, o le estás dando cabida a tus pasiones, eso es una parte que nos va a ayudar a cómo vencerla. Pero la siguiente, el versículo 15 nos lo toma esto un paso más allá. Dice el versículo 15: después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Y aquí vemos una progresión de lo que es el pecado. Lo iba a tener en la pantalla, pero olvidé ponerlo ahí en mis notas. Pero imagínatelo así: surge un deseo, se presenta la tentación. Cuando damos cabida a la tentación, cometemos un pecado, y el pecado da resultado a la muerte. Es como un proceso de vida. Vemos cuando la vida humana inicia en el momento de la concepción, luego hay una gestación, el bebé nace. Es ese progreso de vida. Y así que en el pecado tiene un progreso de vida, digámoslo así, muy similares. Empieza en el deseo, se nos presenta una oportunidad, la tentación, damos pie, lo cometemos, lo que ya habíamos pensado cuando se presentó. Así que deseo, tentación, pecado y muerte. Y es lo que vemos en los versículos 14
y 15. Ahora, ahí te va tal vez si estabas pensando en esto con lo que inicié, ¿no? ¿Cómo está eso de que alguien permitiera que un pájaro haga un nido en su cabeza? Pues si te fijas es algo muy similar. Tú y yo no podemos evitar que un pensamiento malo venga a nuestras mentes. O digamos, estás viendo la televisión y no puedes evitar que de repente por los comerciales, por el mundo en que vivimos, venga algo inapropiado. Es como ese pájaro volando sobre tu cabeza. Pero cuando tú y yo empezamos a entretener la idea, le empezamos a dar cabida, le empezamos a extender, expander, empezamos a hacer la historia, es entonces como si un pájaro viniera y empezara a dejar un palito en tu cabeza y luego empieza a dejar más paja y empieza a desarrollar todo un nido. Así es la progresión también del pecado. Tú y yo no podemos evitar ser tentados, pero sí podemos evitar que este progreso, esta progresión de la vida del pecado surja su efecto en nuestras vidas. Ahora, tal vez puedes decir, bueno, tal vez la palabra muerte es algo medio extremista. ¿Cómo es que muerte? Si somos todos honestos aquí, todos hemos cometido algún pecado, aún después de rendir nuestras vidas al Señor, nosotros seguimos cometiendo pecado. Tal vez no lo hacemos intencionalmente y esperemos en Dios que cada uno tengamos la convicción de tener ese pesar cuando volvemos a caer. Sin embargo, es claro que en Romanos lo dice el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es la muerte. Pero ¿cómo es eso de muerte si seguimos tú y yo con vida? Tal vez Isaías 59:2 nos puede ayudar a pensar un poco más acerca de esto. Isaías 59:2 nos dice lo siguiente. Dice, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Habla acerca de una separación. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, cuando comieron del fruto, la consecuencia de ellos fue la muerte. No fue la muerte instantánea, pero iba a suceder después. La consecuencia instantánea es que hubo una barrera, hubo una separación entre su relación que tenían ellos y que gozaban transparente con Dios. Fue cortada de tajo, y es a eso a lo que nos referimos. Cuando tú y yo damos cabida a la tentación, cuando la permitimos llevar a su curso natural y pecamos, es como si estuviéramos entrando en o poniendo una barrera divisoria entre tú y Dios. Es lo que nos habla aquí el capítulo 59 de Isaías. Vemos también, así como la tentación, las pasiones tienen un curso natural, también la fe, y lo veíamos en las semanas anteriores aquí en Santiago. Vemos que nuestra fe es probada a través de las pruebas y las tentaciones. La fe produce perseverancia y después la perseverancia produce madurez. Dios permite que ese curso natural sea dado para que tú y yo, para que el carácter de Cristo pueda ser formado en mi vida y en tu vida. Así que ya vemos de dónde es la fuente de las tentaciones y del pecado. Es la naturaleza carnal, son las pasiones que hacen guerra en nuestro interior. Vemos que las tentaciones, el pecado va a tener un fruto si le permitimos llevar su curso natural. Pero vamos a continuar con el pensamiento que está desarrollando aquí Santiago. Dice, amados hermanos míos, no se engañen. ¿Y por qué dice no se engañen? Se me viene a la mente
tal vez has visto en videos por ahí en YouTube, en TikTok, en lo que sea, esos videos chistosos donde llegan los papás y captan, digamos, a la niña que se puso todo el labial de su mamá, ¿no? Y está toda pintarrojeada. Me acuerdo de uno donde una niña pintó a su hermanita completamente, así toda estaba completamente pintada y pues el patatús, diríamos allá en mi rancho, que le dio a la mamá, ¿no? De ver, o sea, toda su niña. Pero no solo eso, sino que dicen, yo no fui, entonces yo no fui. Y se nos hace chistoso, ¿no? Y se nos hace chistoso y cómico, pero la realidad de las cosas es que desde pequeños empezamos a exhibir esa naturaleza de tratar de engañar y excusarnos de algo que tú y yo tal vez cometimos. Lo que sucede simple y sencillamente es que cuando somos ya mayores, nos hacemos más hábiles y tenemos una mejor capacidad de engañar o tratar de esconder lo que tú y yo hicimos. Aquí nos está diciendo Santiago, nos está diciendo, hermanos míos, no se engañen, tomen responsabilidad. Pero bueno, sabemos de dónde viene, sabemos las consecuencias y ahora qué podemos hacer acerca de la tentación. Y vamos a continuar en el verso 17 con lo siguiente. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Cuando está haciendo esta referencia, si recuerdan en los versículos anteriores, en el versículo 8 hablaba acerca de este hombre de doble ánimo, este hombre que está teniendo su esperanza y su fundamento en las cosas del mundo, pero a la vez también quiere estar cerca de Dios. Está en el mundo, él está cerca de Dios. Y es un hombre inconstante en todos sus caminos. Pero aquí nos está hablando de que el Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni variación. Imagina que estás ahorita afuera en un día en su mayoría despejado. Sales y en todos los lugares donde estás es una luz uniforme, no hay sombra de variación. Pero ¿qué pasa cuando pasa una nube entre tú y el sol? Hay una variación de luz. Vas y te paras abajo de un árbol, pues hay otra variación de luz. Estamos, digamos, en un día muy nublado y ¿qué va a suceder? Sigue habiendo luz, pero hay una variación de luz. Si lo quieres llevar a un término así más científico, no sé si has visto esas fotografías que toma la NASA cerca del Sol y cómo hay estas variantes. El Sol es una bola de fuego básicamente, pero hay variaciones de luz. Sin embargo, Dios y su palabra no hay sombra de variación. Quiere decir que Él tiene una misma intención constante para ti y para mí. Él tiene la intención de producir el carácter de Cristo a través de las pruebas y el día de hoy más específicamente a través de permitir, no causar, pero permitir la tentación en tu vida y en mi vida. Vamos, y esto nos puede traer seguridad, porque también podemos, si estamos estudiando la palabra, podemos ver lo que dice Jeremías 29 acerca de quién somos nosotros en Dios. Dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, planes para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo su corazón. A Dios no le sorprende que tú y yo caigamos en pecado. Sin embargo, Él te está asegurando que tu relación con Él no va a depender de qué tan fuerte eres. Él ya lo sabe y Él está esperando que tú y yo nos acerquemos a Él, que tú y yo los busquemos, que lo invoquemos. Y Él nos está asegurando aquí que Él va a estar disponible. Él va a estar disponible una vez que decidamos acercarnos a Él, pedirle ayuda. También tenemos la seguridad en lo que Jesús nos instruye acerca de la tentación.
Mateo 6:13, cuando está hablando Jesús, está enseñando a sus discípulos la oración en el Padre Nuestro, dice algo específico acerca de la tentación. Dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Mateo 26:41, cuando Jesús está reunido con sus discípulos la noche antes de ser entregado y padecer en la cruz por nosotros, les dice a sus discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mis amados hermanos, parte de poder vencer la tentación tiene que ver con estudiar la palabra y en ella encontrar quién es Dios, que es alguien que no es variante, no es voluble. Tiene que ver con encontrar nuestra identidad en las escrituras, lo que Dios piensa acerca de nosotros. Él sabe los planes que tiene para ti, son de bien y no de mal. La razón que tú y yo pasamos por pruebas, que pasamos por tentaciones, no es para hacerte caer. No es que Dios quiere burlarse de ti, decir, bueno, es que ya sabía que ibas a caer, o sea, ya no sé yo no sé ni qué hacer contigo, no sé por qué pierdo el tiempo contigo. Esa no es la intención, no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que tu alma y mi alma prosperen en el Señor, y siguiendo también las instrucciones de Jesús, que oremos y que estemos atentos, porque esta es una realidad. Pero más que nada, y con esto vamos a empezar a terminar, quiero que veamos algo que sucedió. En el jardín de Edén hacemos una referencia muy breve. Vemos esa progresión de la pasión, del deseo, de la tentación, del pecado, de la muerte. Lo vemos en Eva, cómo el diablo se le acerca, le presenta la oportunidad, le mete una idea, le mete un deseo. Eva la toma, la piensa y toma acción acerca de lo que estaba pensando y tiene las consecuencias de ello. No solo Eva, sino también Adán. Adán también era responsable. Él sabía él sabía que iba a haber una consecuencia, se le había dado una instrucción. A él, en este caso Eva, viene y le dice, pero él considera, él entretiene ese pensamiento, él toma la acción y él también peca. Tanto Adán como Eva, y tú y yo representados como humanidad en ambos, hemos dado nuestras vidas y entregado nuestras vidas al pecado de esa forma. Sin embargo, Jesús fue diferente. En Hebreos 4 del 15 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Jesús fue tentado en todo como tú y yo. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos la misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Tal vez te recuerdas en Mateo 4 es una de las situaciones donde vemos que Jesús fue llevado al desierto, y fíjate lo interesante que dice, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Dios mismo, fíjate, llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Sin embargo, como veíamos en este versículo que vimos en Hebreos, él fue tentado en todo, sin embargo, no cedió al pecado. A través de Adán y Eva entró el pecado y por consecuencia la muerte, la destrucción, el rompimiento de relaciones que sufrimos hasta hoy en día tú y yo en esta sociedad de donde vivimos. Sin embargo, a través de Jesús, a través de un solo hombre también viene la esperanza de vida, viene la esperanza para ser libres, para poder restaurar
para que nuestras vidas sean restauradas. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La consecuencia natural, como veíamos hace unos minutos, del pecado es muerte. Si la dejamos en su curso natural, es muerte. Sin embargo, Dios te está dando la oportunidad, en su misericordia y en su gracia nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Él no desea que ninguno de nosotros perezcamos, que muramos en nuestros pecados. Por eso mandó a Jesucristo a tu vida y a mi vida. Así que el día de hoy te quiero animar. Termino con el versículo 18 que dice: en el ejercicio de su voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. La razón que tú y yo tenemos la oportunidad del día de hoy de escuchar la palabra de Dios, de conocer y de entender estas verdades, es porque Dios está tal vez atrayendo tu corazón hacia sí mismo. Dios, por medio de Jesucristo, está tal vez hablando en este momento a tu vida. Tal vez hay alguna situación que te viene en la mente y que durante todo este tiempo que hemos estado aquí no la puedes sacar de tu mente y tal vez la traes ahí y es como si algo te estuviera acusando y te estuviera diciendo: pero sí, eso está bien para otros, pero no para ti. Tú ya te fuiste, ya te saliste muy lejos del corral. Sin embargo, eso es un pensamiento completamente contrario a lo que nos dice aquí las Escrituras. Dios está retardando las consecuencias de pecado para darte la oportunidad de que vengas a Él y hagas cuenta con Él. Así que lo que los voy a invitar en los siguientes minutos es que tomes un tiempo para ponerte a cuentas con Dios en este momento. Si gustas cerrar tus ojos solamente por respeto a los que están a un lado de ti y tal vez para enfocarte en el Señor, te voy a animar a que en lo que estás ahí tú expreses tu corazón al Señor, que tú le expreses tal vez aquello que está teniéndote un poco inquieto en esta tarde. Exprésale y ponte a cuentas con Dios y dile: Señor, este pecado por el cual cometí, esta situación que me trae, que he sido débil, que no he podido vencer, confiésasela en esta tarde al Señor. Mientras entramos de nuevo en un tiempo de alabanza y de adoración, permanece ahí sentado si gustas, puedes ponerte de pie si gustas, pero sobre todo te animo a que tomes este tiempo para ponerte a cuentas con Dios. No tienes que decir algunas palabras mágicas o planeadas. Simple y sencillamente exprésale al Señor tu necesidad de Él. Así que vamos a continuar cantando, pero de nuevo toma este tiempo para ponerte a cuentas con el Señor. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de estar aquí. Te damos gracias, Señor, por tu perdón. Te damos gracias por ese hermoso sacrificio que tú diste en la cruz, Señor. Ese sacrificio que no merecíamos, que jamás hubiéramos podido pagar en nuestros esfuerzos, Señor. Te damos gracias por ello, Señor. Te damos gracias por el perdón que nos das aún después de haber entregado nuestras vidas y que cometimos pecados. Te damos gracias porque tú nos consideras blancos y completamente limpios, Señor, porque no nos ves a nosotros y nuestras imperfecciones, sino que ves a Jesucristo en nosotros, Señor Jesús. Te damos gracias por tu perdón, por tu limpieza, por el lavamiento de los pecados, Señor Jesús. Pero también, Señor Jesús, te pedimos que tú nos empoderes con tu Espíritu Santo, Señor, que la siguiente vez que nos veamos enfrentados a una tentación, a un deseo impuro, a una situación malsana, Señor, Padre, te pedimos que tú nos ayudes
a decir no, que tú nos ayudes y que tú nos des el poder de decidir pensar en lo bueno, en lo puro, en lo justo, a pensar en Jesucristo, Señor. Padre, danos el poder para vencer la tentación. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Danos el poder para vencer la tentación, no solo el día de hoy, pero sino cada día de la semana, Señor Jesús. Te lo rogamos, Padre. Ven a nuestras vidas, Señor Jesús, y empodéranos, Señor, con el Espíritu Santo, con esa promesa que nos has dado en nuestros corazones. Y te damos gracias por ello, en tu nombre, Jesús. Amén y amén.